Bueno, muchas gracias por la invitación a este foro, quinto foro del agua. Realmente es un ámbito de suma importancia para poder compartir experiencias y poder escuchar, ¿no?, distintas realidades y extrapolar en las distintas localizaciones y servicios las herramientas que ya se disponen y las experiencias previas. Bueno, yo voy a ver si puedo compartir una pequeña presentación. Aquí la tenemos. ¿Se ve correctamente? Perfecto. Ahí estamos. Bueno. Como decía, en el tema de hoy es agua y salud, ¿no? Herramientas para investigación en mejora de calidad de servicios de agua y saneamiento. Yo estoy hoy representando a IDIS Argentina, estoy a cargo de la División Técnica de Salud Ambiental, división técnica que justamente teniendo ya IDIS hace mucho tiempo, divisiones específicas en agua, calidad de aire, agua a nivel de recursos naturales, gestión de recursos hídricos y demás, residuos. Bueno, consideró que el tema salud es como transversal a todos estos, necesita una mirada particular a través de este cristal, del cristal de la salud, para poder llevar esta visión a los profesionales que se dedican a la temática específica. Bueno, hoy estamos en agua. Hablábamos de equidad, Walter nos explicaba el retorno tan importante que tiene toda la inversión en agua y saneamiento, entre $3-30, dependiendo de los lugares. Lo indiscutible es que siempre el retorno es positivo. Y esto tiene que ver ¿no?, con el origen mismo de los servicios de agua y saneamiento, que fueron propiciar condiciones adecuadas de salud a la población. No tenemos que perder esto de vista. Después vienen todas las obras y todos los recursos necesarios para esto. Y en esto tenemos que ver justamente el punto de disponer de servicio y de equidad. Yo quise traerles esta pequeña gráfica dentro de las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, y ver simplemente cómo se considera a veces que una persona tiene acceso al agua cuando dispone de 5 o 20 litros de agua, como está definido en el derecho humano al agua, por ejemplo. Pero como esto es un acceso básico, pero ni siquiera cumple con las condiciones de higiene básica e hidratación, porque no llega para poder asear el hogar ni la ropa en el lugar, más allá de qué forma la persona puede acceder a esta cantidad de agua. Fíjense que para tener mínimamente cubierto un acceso óptimo se requiere de 100 litros por persona por día, ¿no? Y esto es un estimado, porque en realidad todo lo que es cocción y preparación de alimentos ha resultado muy difícil realmente calcular con una base científica cierta. Tengan en cuenta que esto es a nivel mundial y las culturas en cuanto a la preparación de alimentos y demás son muy diferentes, pero bueno, para que tengamos una imagen, como a veces decimos, bueno, estamos suministrando 3-5 litros de bebida donde no hay agua, tienen acceso a 20, está cubierto el derecho humano al agua, qué lejos estamos, ¿no? Entonces, ¿qué es disponer de agua segura? Esto lo voy a pasar muy rápidamente, porque es lo que hablamos siempre que nos reunimos en torno a esta temática, y tiene que ver con enfermedades de transmisión hídrica, es lo primero en lo que se piensa, pero este es uno de los aspectos. Las enfermedades de transmisión hídrica son importantes, se relacionan a los cuadros de diarrea, que son uno de los aspectos de enfermedad de mayor importancia, sobre todo en niños y más aún en menores de 5 años en el mundo, pero tenemos que tener en cuenta que esta problemática de salud tiene tanto más que ver con las enfermedades por falta de higiene personal, por falta de la posibilidad de lavarse las manos adecuadamente, de la higiene del entorno, de la higiene del hogar, de la higiene en la preparación de alimentos, ¿no?
y lo que esto repercute con la enfermedad de transmisión alimentaria, las llamadas zetas, y bueno, y cómo las parasitosis y diarreas que esto producen, entre otras patologías, tienen que ver con cuadros de desnutrición, ¿no? Con personas que tienen una calidad alimentaria en su dieta baja, que tienen problemas para poder, aunque tengan cierto área para poder generar algún alimento propio, no tienen acceso a agua para poder hacerlo, ni para cultivar, ni para animales de consumo, ni siquiera propio. Y además con cuadros de parasitosis que barre con su capacidad intestinal de absorber los pocos nutrientes que podrían arribar a ellos, ¿no? Entonces, después tenemos el tema de la adecuada hidratación. Sabemos que cuando una persona pierde el 5% de su masa corporal, ya entra en un cuadro de deshidratación, con un 3% ya tiene sensación de sed, y con un 10% ya está en un cuadro grave de deshidratación. Y también tenemos que tener en cuenta que muchas veces las personas que son más susceptibles a deshidratación, como los niños o las personas mayores o las personas gestantes, no tienen posibilidad de trasladarse a buscar agua, ¿sí? Entonces están dependiendo de que alguien lo traslade y se lo brinde. Entonces vemos cómo el abanico de problemáticas de agua y salud es muy amplio y va mucho más allá de lo necesario que es, pero de la verificación de que existan quistes de Giardia o cisto de Cryptosporidium en una fuente de agua o saliendo de un proceso. Lo cual digo, es muy importante, pero no se termina ahí. Entonces, mínimamente tenemos que atender, como dijeron anteriormente, primero y principal el acceso adecuado, ¿no?, al agua. Ver la calidad de la fuente en la que se está accediendo, y el riesgo químico y biológico, ¿no?, tanto por contaminación antropogénica como natural, porque muchas veces son cuerpos de aguas naturales que están alejados de puntos de contaminación antropogénica, pero inclusive por la misma escorrentía del ambiente circundante y demás, también resulta contaminada. Como tal estamos diciendo, es un ambiente natural. El adecuado tratamiento, ¿no?, y la calidad del agua suministrada. Estos parecen aspectos muy básicos, sobre todo después de escuchar al ingeniero Barrio con todos los monitoreos tan necesarios, ¿no?, que se llevan a cabo en un servicio como es el que se provee en todo lo que es la ciudad de Buenos Aires y muchísimos partidos de su entorno. Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos gente que no solo no tiene acceso al agua, sino que no tiene acceso a agua segura? Porque acá volvemos a lo mismo. Hablamos de equidad, hablamos de salud, y esto debería ser independiente del tipo de fuente de agua que utilizan, de la dimensión del servicio, ¿no? Tenemos grandes servicios como el que nos acaban de mostrar, que provee millones de habitantes, otros servicios medianos que proveen miles de habitantes. Tenemos varias ciudades con 60.000, 80.000, 100.000 habitantes, 90.000 alrededor, que carecen de estas posibilidades de monitorear sus servicios de agua, ¿no? Y también tenemos la gran cantidad de pequeños servicios de agua en todo nuestro país, que generalmente hasta están gestionados por gente del lugar, ¿no?, que quién más preocupado por la inocuidad y la salud de la población que la gente que allí mismo vive y sus familias, y se conocen todos. Sin embargo, no tienen medios, conocimientos, o la posibilidad de tener profesionales formados para que los asesoren y llevar esto adelante. Por eso es muy importante este tipo de instancias de intercambio, para que se conozca qué posibilidades hay y se puede intercambiar, ¿no? Entonces, rápidamente a mí se me ocurrió esto, que no está en los libros, ¿no?, pero un poco cómo es la distinta mirada sobre el mismo servicio de agua según los actores. Por un lado, proveedores, ¿no?, de servicios de agua y saneamiento, que tratan de ver, bueno, que el agua sea potable, para que sea apta para la higiene, que esté en cantidad suficiente, que sea continuo el servicio, que la fuente sea adecuada.
Los profesionales de la salud que vemos, bueno, enfermedades de transmisión hídrica, hidratación, parasitosis, aseo adecuado, ¿no? Enfermedades de la piel, relacionadas a falta de aseo. Los profesionales del ambiente lo ven como, bueno, la salud de los ecosistemas, el manejo integral de los recursos hídricos, y los profesionales de la ingeniería ven fuentes de agua, ven plantas de tratamiento, ven insumos químicos, ven redes de distribución. Bueno, preocupados por todo lo anterior, pero su enfoque es a través de estos elementos. ¿Y cómo creo yo, humildemente, después de, bueno, no son 30, pero sí más de 25 años de transitar a través del agua y el saneamiento, es que habría que tener un enfoque transdisciplinario, ¿no? Donde todo esto se ponga en una bolsa y se tenga en cuenta al momento de tomar decisiones y de optimizar los recursos, ¿no? Porque como bien decía Alejandro, no, parámetros de control en agua hay cientos. Hay que elegir cuáles, cuántos, dónde, cómo y cada cuánto, y qué se hace con esa información para que sea útil. Finalmente, no nos tenemos que olvidar de los usuarios. Los usuarios ven agua para beber, para preparar alimentos, ¿sí? Agua para riego, y bueno, y quieren confiar en esa fuente de agua, porque cuando nosotros brindamos un agua que no estamos seguros que sea inocua, ¿sí? Estamos teniendo un usuario cautivo que confía en esa fuente de agua. Y si nosotros no la controlamos, bueno, lo estamos exponiendo a un peligro para la salud a través de un medio que el usuario no tiene posibilidad de percibir que puede ser un peligro, ¿no? Porque el usuario ante qué puede reclamar o tomar precaución. Si ve agua turbia, si le siente olor o color o sabor, o a lo sumo si ve algún animal en grifo, como se suele decir, no es que salgan elefantes, pero bueno, así se denomina en la jerga. Por lo tanto, necesita tener confianza sobre lo que está saliendo de la canilla. Para eso es súper necesario que conozca y tenga información sobre todo el proceso y los recaudos que se llevan a cabo, pero también que ese agua se monitorea, ¿no? Démosle el enfoque de inocuidad alimentaria. A ninguno se nos ocurre ir a un supermercado y tomar un paquete de algo que no tenga ninguna información nutricional y lo primero que miramos es una fecha de vencimiento. Bueno, en este caso el agua va circulando por las redes, pero tenemos que verlo con una óptica similar. Entonces, ya esto más o menos lo charlamos, pero bueno, para decir el agua segura y accesible es indispensable para la salud pública, ¿no? Y ya hablamos de todos los usos, que no es solo el tema del agua de bebida, ¿sí? Y que también puede ser un vehículo de transmisión de enfermedades, aún el agua suministrada. Hablar de agua para consumo humano, como dijimos, al usuario automáticamente lo lleva a pensar que, bueno, que no es un peligro, que con eso está accediendo a salud. Tenemos la responsabilidad de que así sea. Entonces, las metas de protección para la salud se tienen que centrar en lo que puede ser potencialmente peligroso. Y acá, bueno, no voy a leer todo esto, pero es lo que decíamos, hay que poner criterio según una evaluación de riesgos, según la estructura de cada sistema, según el tipo de fuentes, los procesos que están interpuestos, bueno, tener en cuenta la necesidad de la desinfección y la estructura de la red de distribución de agua para asegurarnos que el agua llegue al usuario inocua. Entonces, bueno, nuevamente, esto tiene que ver con las prioridades, inclusive, sobre todo, nadie discute la criticidad del control microbiológico del agua, sobre todo porque es la forma de ver que no haya patógenos a través de microorganismos indicadores directamente relacionados con la salud. Pero a nivel de químicos, aquí es donde debe prevalecer el criterio y hacer un balance en este trade-off entre recursos y necesidades, ¿no? Entonces, acá hay algunos criterios para poder elegir qué sustancias químicas en cada servicio deberían, o al menos en cada región, considerarse
con la probabilidad de que se expongan la concentración de la sustancia en las fuentes y, bueno, y la constatación de que los efectos en la salud de estas sustancias, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, necesitamos, a pesar de que tenemos la suerte y la complejidad de que los servicios de agua no están centralizados a nivel nacional, debemos considerar la necesidad de una legislación que tenga en cuenta el monitoreo, teniendo vista sobre todos estos aspectos que estuve relatando. Implementar estos monitoreos con el establecimiento también de niveles de alerta y las acciones frente a reclamos, cadenas de comunicaciones y demás. Es lo que decía, de nada sirve. Si no tenemos datos, no tenemos monitoreo, no podemos saber qué pasa. Pero si esta información no la empleamos con inteligencia, estamos desperdiciando dinero y seguimos exponiendo a la población. Entonces, bueno, finalmente hay una herramienta que la Organización Mundial de la Salud viene desarrollando y que, adaptada a la posibilidad local, también como se hace inclusive con los mismos objetivos de desarrollo sostenible, creo que propongo que sea una buena base como para analizar y tener en cuenta para estos aspectos. Bueno, esto es todo por hoy, por mi parte, es mi aporte. Voy a dejar de compartir y les agradezco mucho el espacio.